Así es. Para los que se están uniendo, bienvenidas, bienvenidos a todos. Es un gusto. Algunos de ustedes lo conocen. Omar Osés es también facilitador en Adiplo de hace años, es mi amigo. Es una persona con alta experiencia y alta trayectoria, trabaja en muchas partes del mundo. Así que ahí vamos a alargarnos a la conversación. Así que para empezar, vos recién dijiste que nosotros tenemos conversaciones que sabemos dónde comienzan y no dónde terminan. ¿Toda conversación es así? ¿Qué opinas? No, no toda. Bueno, a ver, desde un punto de vista sí, desde otro punto de vista no. Sabemos cómo empiezan, pero no sabemos cómo terminan, y creo que nos puede pasar a todos. Y muchas veces nos sentimos mal cuando hasta donde está girando la conversación o hasta donde derivó no coincidía con nuestras expectativas. Entonces no sabemos cómo terminan, y desde ese punto de vista. Pero hay otra libertad cuando venimos a la conversación sin la expectativa de cómo queremos que termine. Entonces, en ese fluir de las conversaciones creo que ambos sentimos libertad. Y me pasó, bueno, a pesar que hace muchos años que te conozco y que sigo tu camino, cuando iba a dar algún taller en la Diplo, y sí, por supuesto, nos poníamos en tema en qué estaban. Yo te digo, te pregunto, ¿querés que le ponga el foco en algún lado? No, vos da lo que quieras. Como si conversás de lo que quieras. Y hay tanta libertad y respeto donde uno no sabe en qué termina. Y lo mismo hacia con vos, con el equipo y también con los participantes. Sí, por supuesto que tenemos algunas líneas por donde ir, pero no sabemos dónde termina. Últimamente se habla mucho de las conversaciones, desde que aparece la ontología del lenguaje. Sé que fuiste un precursor de todo esto para la Argentina. Sé que fuiste presidente de la Asociación de Coaching. Hoy está de moda las conversaciones. ¿Crees que es una moda pasajera, que es una moda para quedarse, o a qué se debe la moda de las conversaciones? Bueno, como es un taller sobre las preguntas, es una buena pregunta. Digamos que está de moda desde que empezamos a ser seres humanos y empezamos a conversar. ¿Para qué? ¿En qué momento nace el conversar? Justamente vengo de un taller donde hacemos un juego y por ahí los participantes pueden hacerse la pregunta. Imaginemos que somos seres bípedos que nunca hemos conversado. Es difícil salirse del lenguaje porque ya venimos con el chip del lenguaje incluido. Y hacemos una dinámica donde el supuesto es que somos seres bípedos que nunca hemos conversado y que tenemos que comunicarnos para poder sobrevivir. Entonces solamente podemos emitir sonidos, y ahí el juego, las diferentes personas empiezan a unirse con autonomía, con quien se sienten bien, y tienen que inventar elementos para sobrevivir, y le ponen el nombre al elemento y tienen que gesticular para qué sirve. Entonces el lenguaje nace con nosotros, con lo humano, y quizás ahora no sé si se está hablando más sobre el conversar. Quizás las corrientes que toman la ontología del lenguaje como fundamento, a lo mejor le ponen más énfasis a eso, o la génesis de este trabajo de Humberto Maturana sobre el fenómeno del conversar. Creo que
creo que quizás hace más consciente la obviedad del conversar. Y ese conversar, justamente hoy me preguntaba cuándo nacen las preguntas. Y las preguntas nacen con el humano mismo, al igual que el conversar, porque sin preguntas no podríamos decir esto es esto, sirve para esto, y la curiosidad me llevó a darle nombre a algo y, y sin ese conversar de obviedad no podríamos preguntarnos sobre quién soy, quién quiero ser. Así que el conversar y las preguntas creo que son la génesis de cuando nace lo humano, según el trabajo de nuestros maestros, ¿no? Les cuento a la gente que está ahí que Omar ha trabajado y trabaja con grandes maestros. Trabajó muchísimo con Humberto Maturana, gracias a él lo trajimos al Congreso, entre otras cosas. Y estamos acá empezamos hablando de la conversación para ir hacia el tema que nos convoca, que es que habíamos dicho que largamos para algo y como ya dijimos no sabemos hacia dónde vamos, pero era el poder de la pregunta. Y en relación a lo que te escucha, ¿bien? Creo que es obvio que el lenguaje no solo es el lenguaje articulado en palabras. El lenguaje tiene muchas dimensiones. Lo corporal juega muchísimo en la posibilidad. Yo también les hago un juego que hablar con un idioma inventado. Primero pensar un tema, pero no decirte cuál es el tema. Y después uno empieza el tema y el otro tiene que responderle con idioma inventado y comienzan a conversar. Y es muy interesante ver que eso cuando decimos de qué hablaban, los dos hablaban de lo mismo. Porque no tenían prohibido las muecas, ni las manos, ni el lenguaje corporal. Solo la posibilidad de articular palabras. Entonces, de ese lugar, ¿no? Pero hablando de lo que decías recién, hay una frase de Sócrates que a mí me gusta, que dice, la noté para decirla tal cual, que interroga a los seres humanos con buenas preguntas, se puede descubrir la verdad, cambiemos verdad por interpretación, la interpretación de las cosas. Entonces, de acá la importancia de las preguntas. Ahora, yo creo que yo hablo de una fórmula, ¿no? Que deberíamos proponer menos, hablar menos, escuchar más e indagar más. Sin embargo, somos muy malos preguntando, no sabemos preguntar. ¿Qué opinas con eso? Es un juicio, ¿no? Que no sabemos preguntar. Pero yo veo entrenamientos que doy que cuesta mucho preguntar. ¿De eso y a qué crees que se debe? Contame un poquito. A ver, primero cuando hablamos del conversar, por supuesto hablamos de este entrelazamiento entre la palabra, las emociones, la corporalidad y todo lo que se pone en juego en esa dinámica, en el escuchar con un otro. Entonces, el escuchar, yo creo que es importante ser conscientes que quizá desde chicos, en algún momento, no sé, como nos ha pasado con nuestros hijos, te preguntan todo, ¿y por qué? ¿Y para qué? Y muchas veces nos sentimos muchas veces hasta incómodos con las preguntas, y luego en el colegio te premian por responder, y no siempre te premian por las preguntas. Si preguntas tanto, a lo mejor no sé. Entonces creo que quizá no hemos mantenido la conciencia del poder de las preguntas. Y sí, por otro lado, creo que es importante mirar como si fuera un iceberg, en la parte de arriba, qué es para qué preguntamos,
Y cuando vamos profundizando en el iceberg, quizá ahí la indagación, como vos decís, se puede hacer más profunda, ¿no? Por ejemplo, no sé, pregunto para corroborar lo que quiero escuchar, o sea, pregunto para, para lo que yo quiero, o pregunto para entender el mundo, qué le pasa al otro, a la otra, las inquietudes que tiene. Eh, Pregunto para entender el lugar, el contexto, en qué situación ocurrió. Pregunto para escuchar o para entender las emociones y los estados de ánimo que tiene la persona, cómo eso, ese estado de ánimo y esa corporalidad permea también su pensar. Pregunto para las posibilidades o pregunto para las no posibilidades. Si seguimos profundizando, eh, pregunto para las condiciones en las cuales esas conversaciones podrían ocurrir, ese como vos usás el y si, y qué pasaría si, entonces hablamos sobre condiciones de posibilidades. Puedo preguntar también para las acciones, una vez que entiendo y suelto el escuchar, el preguntar para lo que quiero escuchar. Indago en diferenciar las preguntas entre en qué hechos esta persona se basa, en qué emociones la persona dice lo que dice, en qué contexto esto ocurre, en qué posibilidades me abren estas preguntas, qué posibilidades me cierran esas preguntas. Y, y preguntar también para las anomalías, para lo que hoy no se está manifestando. Entonces, eh, volviendo a tu pregunta, ¿qué tal si empezamos a observar los diferentes estadios del preguntarnos para poder indagar, para poder profundizar y tener un marco más ampliado de para qué pregunto lo que pregunto? Totalmente de acuerdo. Yo creo muchísimo en la riqueza de la pregunta. Y creo que muchas personas que coordinan grupos se pierden grandes oportunidades por no preguntar. Por buscar, entre otras cosas, yo creo que muchos jefes, líderes, gente en general, cuando coordinamos, o con nuestros vínculos más cercanos, tenemos que bajarle un poco el volumen al monstruo de los consejos. Como que rápidamente tendemos a buscar una solución. Hoy estuve justamente en un entrenamiento y les decía, cuénteme una situación real a resolver, pero generen contexto. Y no generen contexto con proposiciones, sino generen contexto con preguntas. O sea, cuenten la situación y después pregunten. Y era impresionante verlos, cómo enseguida salían a la acción. Y alguien dijo por ahí, y yo comparto, que una de las formas de encontrar un buen desafío, una solución a un problema, no es salir a la acción, sino hacer muchas preguntas. Entonces creo que, así como decía, no preguntamos para comprender o para buscar salida o para verificar lo que yo estoy viendo. Yo creo que tampoco preguntamos porque tenemos muy a mano el monstruo de los consejos, creo que no preguntamos por la velocidad, veloces, por la falta de tiempo, por la educación. Creo que no preguntamos porque muchas veces nos da vergüenza decir no sé. Entonces mejor a proponer algo, preguntar o decir no te entiendo. Creo que no preguntamos porque creemos que molestamos con la pregunta.
Y creo, como seres humanos, nos perdemos una gran oportunidad de vivir si no sabemos preguntar. Uh-huh. Sí, sí, totalmente en línea con lo que decís. Ayer justo venía de viaje y al lado mío había una pareja, se ve que de amigos, y ella, bueno, estábamos ahí sentados los tres juntos en el avión y no podés escapar, no escuchar las conversaciones. Y a veces que me gusta escuchar justamente para cómo ocurre, cuáles son las causas raíces de las situaciones, pero el hecho es que ella planteaba una situación y su compañero, la persona que no era su pareja, era un amigo, le daba todos los consejos. No, lo que pasa es que esto pasa por esto, lo que vos deberías hacer hecho lo otro, y ella hacía otra pregunta, planteaba otro tema, como que él le daba todas las respuestas, todas las explicaciones a lo que a la persona le pasaba. Tomando una frase que sabía decir Humberto, que las explicaciones son como los chupetes para los niños, te dejan temporalmente tranquilo hasta que aparece otra inquietud y ya la explicación anterior no te servía. Yo creo que la gran tentación es saltar rápido a la explicación cuando hay una pregunta, en lugar de indagar, preguntar, hasta tener un contexto mucho más amplio. Nosotros facilitamos también algunos programas donde la consigna es: solo se puede preguntar por las próximas 2 horas. Y después de haber indagado es como terrible, caen lágrimas de sudor por quedarse solo en la pregunta. Y luego de toda esa indagación, inclusive usando mapas de indagación sistémica, donde mirás cuál es la situación, cuáles son los diferentes digamos loops o acción-reacción o tema-consecuencia, cómo este tema impacta en otra cosa y cómo esto impacta en lo otro y bajo qué contexto ocurrió. Y cuando mapeas todo eso, pero con preguntas, aparecen al final, quizá en 15 minutos, acciones en los puntos neurálgicos de la situación o en los puntos de apalancamiento de la situación, donde salen respuestas muy efectivas o acciones muy efectivas que son alternativas para las causas raíces de lo que está ocurriendo. Exactamente. Yo comparto la visión y me animo a decir, muchachas, muchachos, aprendamos a preguntar. Hoy fue tan tremendo ese taller que hicimos, porque de lo que era la situación aparecieron un montón de oportunidades solo porque de detenernos al monstruo de reacción y salir a buscar la primera solución a detenernos a preguntas. Así que creo que debemos ejercitar el arte de preguntar y de preguntarnos. Yo creo que una vida indagada, creo que alguien lo dijo, me acuerdo quién, que una de las cosas que tenemos que aprender es a indagar nuestra vida. Porque la pregunta no solo sirve para recabar información, sino para reflexionar y para despertar la creatividad. Tal cual. Sí. Ahora, ¿no te ha pasado, Omar, que, bueno, las innovaciones, vos que trabajás en innovación, ¿qué rol juegan las preguntas en la innovación? Muy buena pregunta. Primero hay un tema más de fondo, de generar los contextos para que las preguntas aparezcan. Contextos, como recién ahí ponían en el chat Roxana, no tener miedo a preguntar o a preguntarnos.
generar los contextos y los espacios de confianza para preguntarnos, como establecer los acuerdos para trabajar y hacernos preguntas para producir una innovación, es generar esos contextos de confianza. Lo otro es, yendo un poquito más atrás, es que cualquiera puede pensar que toda pregunta siempre hace referencia a uno mismo o a nosotros mismos. Entonces, eso quiere decir que no nos podemos hacer preguntas sobre lo que no sabemos que no sabemos. Entonces, si los que están ahí participando, imagínense si pueden hacerse alguna pregunta sobre aquello que no sepan que no sepan. Y no nos podemos preguntar nada. Por lo tanto, cualquier innovación ocurre dentro de lo que no sabemos que no sabemos. Si no, sería una mejora. Ahora, la paradoja está, ¿cómo producir innovación si no nos podemos preguntar sobre lo que no sabemos que no sabemos? Entonces, ¿qué pasaría si los otros clientes, proveedores, competidores, otras áreas, otras organizaciones nos pueden hacer preguntas que nosotros no nos estamos haciendo para poder abrir la posibilidad a preguntarnos sobre algo que no nos podríamos haber preguntado por nosotros mismos? Entonces, porque la innovación ocurre ahí, en lo que no sabemos que no sabemos, pero que no nos podemos preguntar. Yo no sé cómo están ustedes del otro lado. Lástima que no estamos todos en una misma sala. Pero me queda una pregunta de lo que dijiste. O sea, voy a verificar la escucha, mejor dicho. La innovación surge. Es difícil innovar con preguntas porque yo no puedo preguntar lo que no sé. Entonces, lo que voy a decir es, ahí es interesante abrirse a un mundo diferente para que aparezcan otras preguntas. ¿Estoy ¿no es cierto? ¿Voy por ahí? Uh-huh. Bien, muy bien. Y también cuando recién te escuchaba, bueno, esto me pasa ahora, me pasa con Omar, Muchas veces me quedo en silencio y detengo el monstruo de hablar rápido para poder reflexionar antes de preguntar. Entonces la paradoja es cómo preguntan. Para hacer preguntas de algún lado se parte, nadie puede partir, hace preguntas sin partir de algún lugar, y por ahí partir de ese lugar es el límite de nuestro lugar. Entonces tenemos que abrirnos también hacia otro tipo de personas, de ámbitos, de espacios, para que aparezcan otras posibilidades. ¿Estoy en lo cierto ahí? Sí, en lo cierto, estás en línea con lo que venimos conversando, porque Sí. yo me puedo preguntar sobre lo que sé, me puedo preguntar sobre lo que sé que no sé, pero no me puedo hacer preguntas sobre lo que no sé que no sé, por lo cual no hay manera. Digo, esto confirma que las preguntas que me haga siempre parten de mí mismo, o las preguntas que nos hagamos siempre parten de nosotros mismos. Y si metemos a las personas que están conectadas a que hagan preguntas, se abriría otro espacio. Así es. Alguien dice por ahí, se necesita humildad. Yo creo que para hacer preguntas se necesita humildad y realmente llamar al asombro. Yo siempre digo que por ahí las preguntas tontas son una riqueza de preguntas. O sea que no hay preguntas tontas, que hay preguntas. Y que cuando calificamos de tonta alguna pregunta, por ahí perdemos posibilidades. Uh-huh. Dijiste algo también
que para mí es muy importante y que creo que juega la velocidad, esta manía de responder rápidamente, que es la generación de contexto. Y creo que en la generación de contexto cumplen un rol fundamental las preguntas. Si lideras un equipo, genera contexto, genera acuerdos, pero genera preguntas. Y hace que tu gente genere preguntas. Me parece que ahí hay una riqueza que todavía estamos aprovechando. Esa pregunta. Y no sabés, voy a contar algo gracioso, pero en esta época de inteligencia artificial y los chats, los chats, el GTP y todos los chats, la riqueza está en la pregunta. O sea, cambia lo que te responde a la pregunta. Entonces con una amiga, le vamos a preguntar tal cosa. Y ella me dice, ¿por qué a vos te contesta mejor que a mí? Respondió. Y me dijo, no puedo responder esa pregunta, no estoy en condiciones de... Y me dice, a vos, y le mando toda una cantidad de preguntas. Entonces, no es cosa menor también, que si querés aprovechar las herramientas que hoy están a disposición, hay que entrenar la pregunta. Tal cual. Sí, y recién leía alguien que escribió sobre si son los deseos los que mueven las preguntas. Lo hemos hablado con vos varias veces sobre que los seres humanos, cuando tenemos acceso al lenguaje y tenemos acceso a la cultura, adquirimos compromisos de diferentes, que le llamo compromisos universales humanos sistémicos. Nos comprometemos en la cultura por el hecho de tener lenguaje y empezamos a tomar conciencia de la salud, de la familia, de la educación, de las finanzas, de los hobbies, juegos, la vivienda, de la ecología, del mundo en general. Esos compromisos universales humanos los adquirimos y por supuesto son universales porque ocurren, lo podemos observar en cualquier cultura del mundo, en cualquier persona. Y se mueven, dependiendo la edad, cobran diferentes grados de ponderaciones y son movidos por, digamos, dos grandes vectores emocionales: evitar el sufrimiento y tener mayor libertad. Ahora, las preguntas que nos hacemos en relación a esas dimensiones o a esos compromisos que hablé, sí son movidos por los estados emocionales. Ahora, digamos que el estado emocional más potente que amplía la mirada a la pregunta es la curiosidad, la confianza y el amor. Quizá también podemos ser impulsados por el miedo o por el sufrimiento, pero tanto miedo como el sufrimiento cognitivamente, biológicamente, cierra la mirada, agudiza para enfocarnos y quizás perdemos mirada sistémica o periferia. Depende cómo le ocurre a cada uno. Pero creo que debemos considerar los estados emocionales para las preguntas y el contexto, en dónde es el contexto oportuno. Muchos pensadores como Noboru Kono, presidente de la Red de Innovación de Japón y otros lugares, hablan sobre el va. Va es como el lugar, el espacio físico. Humberto Maturana hablaba del nicho ecológico, el entorno en el cual es posible hacerse esas preguntas, donde en otros entornos esa cultura o ese medio no habilita a la pregunta. Entonces el contexto no es inocente ni menor para que nos hagamos preguntas, aunque estén en lo que sabemos y en lo que sabemos que no sabemos. Pero eso
determina también el espacio de preguntar, de que ocurren algunas preguntas y otras no. Sí, pero en mi espacio, bueno, primero, el que dijiste recién, vos dijiste hay compromisos universales, o sea, como que el caminar buscamos acercarnos al placer y alejarnos del dolor, y que hay, como seres humanos, tenemos ciertos compromisos universales o dimensiones universales. Yo me acuerdo de algunas, ayúdame a recordar otras: salud, educación, economía, Familia, familia, vivienda, vivienda. Pero hobbies, juegos, arte, espiritualidad. esas dimensiones determinarían en gran parte cómo estoy en esas dimensiones en un balance de vida. Mi balance de vida. Me gusta hablar de armonía más que desbalance, porque para que haya movimiento tiene que haber desbalance, pero es la armonía entre balance y desbalance y la conciencia que nos permite ponderar el orden de prioridades de esos compromisos y la interdependencia entre ellos. Bien. Y en esos compromisos, que tiene que ver conmigo, con mi accionar, en mí, ahí el contexto lo tengo que hacer conmigo mismo. La calidad de vida que voy a tener tiene que ver con los pensamientos. Y la calidad de los pensamientos tiene que ver con mi capacidad de hacerme preguntas. Es una pregunta. Perdón, no te alcancé a escuchar bien la pregunta. Yo digo, la generación del contexto adecuado, los acuerdos sistémicos, este lugar se puede preguntar, no se puede preguntar, cómo se puede preguntar. Cuando hablo de mí, yo conmigo, para trabajar esos compromisos universales, el contexto y la posibilidad me la doy yo misma de acuerdo a mi umbral de posibilidades. Pero la calidad de la vida que voy a tener tiene que ver con la calidad de las acciones que realizo, de los pensamientos que realizo, y a su vez la calidad de los pensamientos que realizo tiene que ver con la calidad de preguntas que hago. Uh-huh. Ahí no tengo que nadie autorización para preguntarme. Soy yo mismo conmigo mismo. Y por ahí con otro que me ayude a expandir mi conciencia y salir del no sé que no sé. Sí, y lo que digo también es cuáles son los entornos. Y cuando hablo de entornos hablo el espacio físico y hablo también del espacio cultural. ¿Cuáles son los entornos donde me habilitan a hacerme preguntas que yo mismo no me esté haciendo? ¿O cuáles son los entornos que me habiliten preguntas para lo que yo sí sé que no sé o sé que sé, pero el entorno cultural, físico no me habilita? Supongamos que en una cultura ortodoxa de alguna religión que sea, una persona quiere hacer algo que sea radicalmente diferente a lo que esa cultura, sí uno puede trabajar con uno mismo y generar como una burbuja cultural dentro de la cultura que esté, pero el entorno y la cultura van a restringir el espacio de posibilidad a las preguntas. Digo, pregunto, ¿qué opinas vos? Opino de acuerdo contigo. También tenemos que ser capaces de ver en qué sistema me estoy moviendo, cuáles son mis creencias, qué me permite este sistema, qué me limita. Por eso es tan interesante para mí salir de los espacios de habitualidad, animarnos a ir a otros lugares, a generar otras conversaciones, con las respuestas, sino ir con preguntas, porque si voy con la respuesta, ningún lugar me va a habilitar a cambiar de mirada. Uh-huh.
Ujú. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y lo que decías de lo emocional es interesante darnos cuenta que las emociones constrictivas nos llevan al modo defensa. El modo defensa, cortisol, adrenalina, callejón. De escapar, defendernos o colapsar. En cambio, las otras emociones, como la búsqueda del asombro, la confianza, la alegría, despiertan nuestro modo lúcido. Y en ese modo parece que nos habilitamos más a hacer preguntas. Uh-huh. Uh-huh. Están del otro lado con estas dos personas que se largan a conversar. Ahora, también lo que yo observo en los juegos, cuando jugamos, nos cuesta mucho salir de las preguntas cerradas. Casi naturalmente vamos a las preguntas cerradas, de sí o no. Es muy difícil preguntar. Yo creo que se entrena. Es un hábito y que se entrena. Pero es muy difícil. Vos que acompañás a tantas personas como coach, como a todos los sistemas que te moves, como entrenador en organizaciones, como especialista en innovación sistémico también, ¿se entrena el arte de pensar? Sí, totalmente. Se entrena, se practica, primero con herramientas sistémicas, porque se habla mucho de sistema, pero entender a poder mirar un sistema como una matriz de coherencias que produce siempre los resultados perfectos de acuerdo a la organización y los componentes del sistema, y mirar los loops causa-efecto que ocurren dentro del contexto. Entonces, aprender a hacernos preguntas de sistémica, porque cuando no tenemos los resultados que queremos, generalmente decimos el problema ocurre por acá, y como decías, como venimos hablando, nos vamos rápido a la explicación lineal. Pero hay muchas formas, por ejemplo, y herramientas. El pensamiento sistémico, hay sistemas japoneses de la espina de pescado, y hacernos preguntas de diferentes formas para indagar las causas raíces. Son, digamos, herramientas, métodos. ¿Por qué digo herramientas entre comillas? Porque venimos de un modelo desde que inició el humano a convivir, como jugábamos al principio, a construir herramientas para sobrevivir. Y eso se potenció en la época de la Revolución Industrial, con procesos, maquinaria y robótica para producir resultados en organizaciones. Y de alguna manera, cuando pensamos en qué podemos aprender para mejorar, decimos necesitamos herramientas. Y nuestra herramienta más poderosa es el conversar. Y lo que hacen las preguntas es habilitar la reflexión y la conciencia en los estados emocionales oportunos y en los entornos que habiliten esas preguntas y que potencien esas preguntas. Y también, como decías al principio, ¿no? Algunos dicen que la inteligencia artificial es mal llamada inteligencia artificial, porque si nos preguntamos qué se observa cuando uno dice tengo un cachorro, una mascota nueva que traje a la casa, y rápidamente aprende
dónde come, dónde hace sus necesidades, cuándo sale, a qué hora llega, a qué hora te va. Entonces decimos, ay, qué inteligente, solo le falta hablar. ¿Qué se ve cuando decimos es inteligente? Se ve que hay coherencia y adaptación a los modos de convivencia en el entorno donde se vive. La inteligencia artificial no hace eso. La inteligencia artificial responde a el diseño del diseñador que lo hizo. Entonces, porque no cambia comportamientos, excepto que el diseñador cambie el diseño. Entonces no es inteligente desde ese punto de vista. Responde al diseño y toma datos dependiendo la inteligencia de las preguntas que le haga el usuario o que le haga el diseñador para que arroje nuevos datos. Totalmente, así es. La otra vez escuchaba a alguien de Instagram que contaba que le habían hecho una pregunta, le habían dicho cómo leer libros sin pagarlos. Entonces le contestó, no puedo contestar esa pregunta porque no es ético. Entonces le cambié la pregunta y le pregunto, para que no haya un movimiento no ético, ¿qué es lo que no debe hacer la persona para no pagar un libro? Y le dio el listado de todas. Eso un humano no lo haría. Porque ¿qué es la inteligencia? Es la pregunta, ¿no? Porque un humano no haría, porque se daría cuenta hacia dónde va. Claro. Bueno, con este ejemplo que traes, Cris, te contaba los otros días, pero para compartirlo acá, me acuerdo en varias reflexiones de Humberto que él cuenta que en su momento era ayudante en una cátedra, reemplazaba a un profesor y tenía que dar un tema sobre el momento que se inicia los seres vivos y él daba la explicación de que los seres vivos se habían iniciado en un proceso hace 3.800 millones de años y un alumno le preguntó, ¿cómo puede usted afirmar hoy que antes 3.800 millones de años se inició un proceso de esa forma? Entonces Humberto dice que se quedó helado y dice, pues yo no tengo la respuesta ahora, pero si usted viene a mi materia el año que viene, deme un año y yo voy a buscar la respuesta. Entonces en ese momento Humberto se dio cuenta de dos preguntas, que cuando él era chico él tenía un gatito y que se había muerto. Entonces preguntaban qué le pasó al gatito que se murió. Y él decía, se hizo la pregunta, ¿qué es lo vivo que muere? ¿Qué es lo que se detiene? Y la comunidad científica de la época hablaba sobre qué es la vida. ¿Y qué es la vida? Es una pregunta sin respuesta, o es una pregunta que te lleva a un camino metafísico. En cambio, la pregunta sobre qué es lo vivo que muere, él lo que se dio cuenta es que ahora, por los datos arqueológicos que hay, se debe haber conservado una dinámica en particular que como consecuencia hoy seamos seres vivos que nos producimos a nosotros mismos. Bueno, el cuento es más largo, pero lo que hizo ahí a que la deriva de investigación de Humberto fue el cambio de pregunta, porque en lugar de preguntarse qué es la vida, empezó a preguntarse sobre qué es el vivir, y eso lo llevó por otro curso de investigación. Qué genial. Pero escuchándote también, entonces podríamos diferir que toda respuesta quede en punto suspensivo. Porque cuando respondo algo con la seguridad de la respuesta, quizás habría otra respuesta. Totalmente, porque toda respuesta
que las necesitamos, ¿no? O sea, no necesitamos las preguntas y necesitamos las explicaciones o las respuestas, porque así avanzó la ciencia. Se hacían preguntas, tenían explicaciones, las probaban en determinado contexto y si replicaban la condición daba tal resultado. O sea, había preguntas y había explicaciones. Hay un libro muy interesante que se llama La historia de las revoluciones científicas, donde te van mostrando en los cambios de era las explicaciones que teníamos y luego aparecían otras explicaciones que daban por tierra las explicaciones que teníamos antes, pero cualquiera de nosotros puede mirarlo en su vida cotidiana y mirar para atrás, 5 años atrás, 10 años atrás, 20 años atrás, 30 años atrás, y mirar cuáles eran los supuestos o las explicaciones que tenía del mundo en ese momento y cómo fue cambiando. Entonces las explicaciones van cambiando, por eso decía al inicio que las explicaciones son como los chupetes, porque duran la temporalidad donde está saciada la inquietud, pero luego los estados emocionales o el contexto me habilitan a otras preguntas y por tanto a otras respuestas que pueden dar por tierra las explicaciones que tenía antes, ¿no? Gracias. Ahí alguien dice que se corta. Yo estoy escuchando perfecto. No sé qué le está pasando, si hay otros que se cortan o es sola. Claro, me parece que era decir. Con relación a esto que decía, de las herramientas, yo siempre digo, las herramientas son herramientas. Y me gusta decir, yo puedo tener un destornillador, pero si no sé qué tornillo está flojo, ¿de qué me sirve destornillar? Entonces, por el camino nuestro es no solo de herramientas, es más profundo. Porque yo puedo tener una herramienta y no sé qué tornillo está flojo y la herramienta no me sirve un carajo. Y creo que la pregunta es un modo de dimensionar o conceptualizar mejor cuando nos hacemos preguntas. No le debo una aspirina si lo que tiene es dolor de estómago. Y muchas veces los líderes o la gente o nosotros tomamos una aspirina cuando en realidad el problema es otro. Y me parece que ahí está la riqueza de la pregunta. Fácil no, posible sí. Claro. Escuché algo que a mí me quedó ahí, que es, o yo lo interpreté así, que no se puede ser incoherente, que siempre somos coherentes. Algo así. Digan ustedes que están ahí, no es raro decir cuando hablamos, ay, es incoherente, que mi amigo diga, en realidad no se puede ser incoherente. Algo así dijiste, contame. Lo que digo es que cuando nosotros miramos un sistema de cualquier tipo, por ejemplo, miramos el reloj que da la hora en un reloj analógico o en un reloj digital, y uno mira la hora y dice son las 2 de la tarde. El reloj te dice que son las 2 de la tarde y uno dice, está mal, es incoherente esto. Ahora, es incoherente para el observador que mira el resultado donde dice está equivocado, pero internamente es totalmente coherente que si el reloj tiene una falla digital o tiene una falla en la batería o le falta lo que sea, internamente es total coherente el resultado que da el sistema en la hora, pero no para el que mira de afuera. Ahora, nosotros internamente siempre funcionamos en una total coherencia entre lo que pienso internamente, entre lo que siento, en cómo me muevo, en cómo respiro, en lo que visualizo. Somos siempre internamente coherentes si estamos
bueno, no le quiero meter la palabra si estamos sanos mentalmente, porque de alguna manera internamente la persona que tiene algún tema neurológico actúa en total coherencia de acuerdo a ese sistema interno. Puede que uno dice, mira qué incoherente, dice una cosa y hace otra, pero internamente siempre hacemos lo que queremos en total coherencia con nuestros deseos, nuestras reflexiones, nuestras acciones, nuestras emociones y eso, ¿no? No sé a ustedes qué les pasa. Ay, qué lástima que no estamos todos en una misma sala. Si nos Bueno, observamos pero podemos estarlo, así que siempre dijimos que además de la diplo, de las diplos, podemos organizar otros espacios. Sí, pero ¿no es acá esto interesante, lo de la coherencia? Porque ahí también hay un caminito de nuestra coherencia y la coherencia del sistema que nos desenvolvemos, ¿no? Observar la coherencia, no la incoherencia. De dónde el sistema hace lo que hace. ¿Es una posibilidad? Es incoherente lo que estamos haciendo. Como jefe, digo, es coherente lo que estamos haciendo. Esa declaración, ¿cómo la puedo cambiar hacia algo más que abra más posibilidades? Haciéndonos preguntas con distinciones sistémicas para entender el sistema. Cuando digo sistema es cualquier organización, no a sistemas digitales o mecánicos, sino a cualquier organización que se mueve internamente con ciertas coherencias y de acuerdo a esas coherencias tiene modos de convivencia que son recurrentes, coherentes con esa manera de operar, de actuar, y no hay incoherencia en eso, aunque los resultados no sean los deseados. Por eso, mirar las coherencias, ya sea para revertir una situación no deseada o para conservar, porque en el fondo, si miramos los resultados de cualquier sistema o de todo cambio o transformación, no ocurre por lo que cambia, sino ocurre por las coherencias que se conservan en los modos de operar, en los modos de convivencia de esa organización, familia o empresa o lo que sea. Entonces, la conservación de las coherencias te da confianza para mirar, aunque el resultado no sea el deseado. Y si cambio lo que se conserva en las coherencias para un vivir en bienestar, haciéndome las preguntas oportunas, puedo que los resultados condicen con la coherencia diseñada de manera consciente, porque nos hemos hecho las preguntas oportunas. Digo esto porque... Por ahora. Por ahora esta conversación da, pero yo creo que da para más. Quiero que soy buenita yo, reconózcanme. Porque yo podría tener estas conversaciones privadas y hacerla pública nos permite que todos reflexionemos, sin grandes expectativas. Solo reflexionar y cada uno después seguirá preguntándose en la vida misma. Pero déjame hacerte una pregunta, perdón que te corte, antes que te vaya. De todo el conocimiento que hay en el mundo hoy, de todo el conocimiento que hay en la humanidad disponible hoy, ¿qué es lo fundamental para vos que tenemos que saber hacer los seres humanos? Pregunta. No, para mí saben lo que es. Yo lo contesto, pero primero quería agradecerle a Paula, a todos los que están poniendo mensajes bonitos. Gracias, amigo. Había que él iba a terminar con la pregunta.
pero yo no sé si estoy en condición de dar la respuesta ahora rapidito. Así que esa pregunta la dejamos para después, o vamos en privado, y ahí nos odian todos los que nos están escuchando. Gracias de corazón, gracias Omar, gracias a cada uno. La seguimos. Empieza la distro, pronto. Omar es profe, déjeme vender, anótese la distro y sigan preguntando. Gracias de corazón. Chao, chao. Gracias a todos, gracias Cris. Cuídate y seguimos haciéndonos preguntas. Chao, chao. Gracias. Estamos leyendo los mensajes un poquito, ya se corta. En cualquier momento se corta. Te hablo por teléfono y te contesto esa pregunta. Jaja. Chao, chao. Así queda grabado. Chao. Ahí le envía a Omar la invitación. Gracias. La conciencia es entendimiento. Bien, tomo el pulgar del lado de afuera, estiro.